Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hacer un uncoffin, que no es un unboxing, aunque bueno, casi, pero es un uncoffin porque lo que vamos a hablar es sobre momificación. Así que he traído por aquí a una momia egipcia. No, es broma, lo único que me vais a tener a mí es hablando, así que... Bueno, y enseñándoos cosas, que no es poco, y contándoos cosas muy interesantes y curiosidades que seguramente no sabíais sobre momias y momificación. Así que, bueno, si creéis que a las momias se las momificaba con papel higiénico, creo que os hace mucha falta ver este vídeo hasta el final. Así que, bueno, y lo digo muy en serio, que no se momificaban con papel higiénico. Por favor, que nadie me ponga eso en comentarios. En el vídeo de hoy yo no os prometo el misterio que os ofrecen otros canales, lo que sí os ofrezco es información de máxima calidad, aunque está muy feo que lo diga yo, pero es que es la verdad. Y bueno, una experiencia similar a la que tuvo Alicia cuando se coló por el agujero del conejo. Así que acompañadme en esta historia, por favor. La momificación es uno de los temas que a mí más me interesan. De hecho, tengo un capítulo de 30 y pico páginas en mi tesis hablando solo sobre este tema, que ha debido ser una tortura para mis directoras de tesis. Raquel y Ana, si lo estáis viendo, un saludo desde aquí para vosotras. Y lo siento por la tortura de las 30 y pico páginas, pero es que no lo he podido resumir más, lo siento. También os digo que más horrible fue para mí cuando tuve que investigar sobre todos los procedimientos y técnicas de la momificación, porque la verdad es que es bastante asquerosito y a mí se me revolvía el estómago muchos días. También os digo que eso no me impidió comer, o sea, yo la comida la seguía haciendo, se me revolvía un poco, pero bueno, o sea, también tengo bastante aguante para estas cosas, pero es que este cuerpo hay que mantenerlo, así que... Y bueno, también os tengo que decir que a lo largo del vídeo no voy a poner imágenes sobre momias sin vendas porque creo que pueden herir la sensibilidad de alguien, así que os voy a dejar abajo en descripción algunos links de algunas momias que pueden ser interesantes que están sin vendas por si habéis venido aquí por el morbo y queréis verlas, pero a lo largo del vídeo no las voy a poner, así que si tenéis miedo de ver alguna momia sin vendas, no os preocupéis que no os voy a poner ese tipo de imágenes. Venga, vamos a empezar. Lo primero que hay que entender es el porqué de la momificación, y obviamente el motivo no era porque estaban locos estos egipcios. La momificación formaba parte de las prácticas rituales funerarias y preparaba al difunto o a la difunta para su viaje al más allá. Además, era una recomposición de las esencias de las partes del difunto para su paso al más allá. Y sobre estos espíritus del difunto os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí y creo que es muy interesante si queréis conocer más sobre las creencias sobre el más allá de los antiguos egipcios, y también os lo dejo abajo en descripción porque creo que es muy importante. En segundo lugar, la momificación tenía su reflejo en la mitología, ya que el dios Osiris fue el primero en ser momificado y era el modelo de momificación para todos aquellos que se momificaban. Si quieres saber todo sobre Osiris, sobre el mito de la momificación, así como el juicio de Osiris que tenían que atravesar los difuntos al llegar al más allá, os lo dejo por aquí y abajo en descripción también porque creo que puede ser muy interesante y un complemento a este vídeo. En tercer lugar, hay que entender que la momificación va evolucionando a lo largo del tiempo. En más de 3000 años de historia, obviamente sufre transformaciones. Además, las primeras momias que encontramos son momias momificadas de forma natural, porque por si no lo sabíais, en ciertos climas y condiciones se puede momificar el cuerpo de forma natural. Y uno de estos ejemplos son las momias predinásticas de Gebelein del cuarto milenio a.C. Y en cuarto lugar es que, como bien nos indican tanto Diodoro de Sicilia como Heródoto, el nivel de momificación dependía de lo que podía pagar el difunto, la difunta y su familia. Pero yo aquí os voy a hablar de la momificación ideal y de los procedimientos básicos que se ven a grandes rasgos a lo largo de estos milenios. No me voy a detener en las diferencias que hay entre unos periodos y otros porque daría para un vídeo larguísimo, daría para horas y creo que eso no lo queréis ni vosotros ni yo. Pero por si os lo preguntáis, la momificación ideal duraba 70 días según Heródoto, algo con lo que coinciden las fuentes egipcias, aunque sabemos que algunas llevaron más tiempo. Y bueno, ya os he dicho que en el cuarto milenio encontramos momias momificadas
de forma natural, pero ¿cuándo empieza la momificación intencionada en Egipto? En el periodo dinástico temprano, es decir, cuando Egipto se empieza a conformar como Estado. ¿Dónde se llevaba a cabo la momificación? Pues bien, como veis aquí, en estas camillas o tablas de embalsamamiento sobre las que se disponían los difuntos. ¿Y quiénes realizaban la momificación? Pues los embalsamadores, que los embalsamadores eran unos sacerdotes asociados con el dios Anubis, que durante el ritual de la momificación llevaban unas máscaras emulando al dios Anubis. Es decir, que representaban al dios Anubis durante la momificación, como sucedía en el mito, ¿no? Porque era Anubis el que momificaba a Osiris con la ayuda de Neftis y de Isis. Cuando se les entregaba el cuerpo a los embalsamadores, lo primero que hacían era purificarlo lavándolo con agua, seguramente mezclada con alguna sustancia que hoy en día desconocemos. Posteriormente se sacaban las vísceras y para sacarlas se hacía un corte en el abdomen. Sabemos que había dos tipos de corte en el abdomen, o lateral o iliopúbico, aunque también, como indica Heródoto, se podía sacar por el ano. Después de realizar este corte en el abdomen, se procedía a sacar las vísceras. Normalmente el corazón y los riñones se dejaban dentro del cuerpo del difunto, aunque hay excepciones. Y si hablamos de visceración, es decir, de sacar las vísceras, necesariamente tenemos que hablar de los famosos vasos cánopos. Los vasos cánopos eran 4 y cada vaso se identificaba con una deidad, con uno de los 4 hijos de Horus, que eran divinidades protectoras y cada una de ellas guardaba una víscera en concreto. Amseti guardaba el hígado, Hapi los pulmones, Duamutef el bazo y Quebesenuef los intestinos. Aunque estos vasos cánopos los podemos encontrar en las salas de muchos museos, lo cierto es que no siempre se guardaban en los vasos cánopos, se podían guardar de otras formas las vísceras de los difuntos. Por ejemplo, en época tolemaica, en vez de encontrar vasos cánopos, encontramos cofres cánopos. O, por ejemplo, a principio de época romana, encontramos que las vísceras se colocan entre las piernas del difunto y no en vasos cánopos ni en cofres cánopos. El corazón se solía dejar dentro del cuerpo, salvo en algunas ocasiones que se manipula junto con el resto de vísceras, pero no es lo habitual. Además, el corazón se protegía con amuletos, ya que era una parte del cuerpo muy importante para los antiguos egipcios porque creían que ahí residía el pensamiento. Además, durante el paso al más allá, el corazón era muy importante mantenerlo, ya que participaba en el juicio de Osiris, ya que, como os conté en el otro vídeo sobre Osiris, que os dejo abajo en descripción y que os he dejado antes por aquí, se pesaba el corazón contra Maat para ver si la persona era justa y verdadera y tenía derecho a pasar al otro lado, al más allá. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba con el cerebro? Vamos a ver. Porque seguramente muchos de vosotros os lo estaréis preguntando, porque es una de las preguntas de oro sobre la momificación. Pues lo siento mucho daros esta noticia, pero la excebración, es decir, sacar el cerebro del cuerpo del difunto, es una práctica que comienza a realizarse durante el Reino Nuevo y aunque progresivamente va cayendo en desuso, la encontramos atestiguada hasta el siglo II después de Cristo. Y bueno, como muchos ya sabéis, el cerebro se extraía vía nasal con un gancho de hierro. Vamos, que era muchísimo peor que una PCR, vamos, con diferencia. Menos mal que estaban muertos, porque si no, debía de ser súper desagradable. Y bueno, después de extraer el cerebro, se tapaban los orificios de la nariz con resina. Después de la evisceración, seguramente se lavaba el cuerpo con vino de palma y con sustancias aromáticas antes de rellenarlo con natrón. El natrón era considerado por los antiguos egipcios una sustancia divina. De hecho, su nombre egipcio, Netcheri, significa sal divina. El natrón era una mezcla de carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro de sodio, aunque su composición dependía de la zona de Egipto de donde viniese. El natrón secaba el cuerpo para evitar la putrefacción del mismo y además cumplía una función purificatoria. Mientras que en la momificación el natrón se utilizaba para desecar el cuerpo, en la vida cotidiana el natrón se utilizaba como un jabón para limpiarse. Pero no solo se utilizaba el natrón durante la momificación, sino que también se utilizaban otra serie de materiales como resinas, lino, mirra, aceites o sustancias aromáticas, especias, que también tenían su significado ritual. Otro material muy importante durante la momificación
era el bitumen, que seguramente es un tipo de resina natural. El bitumen era muy importante porque se utilizaba para pegar las vendas de lino al cuerpo del difunto, pero también para después pegar las vendas entre sí. Según Heródoto, el proceso de desecación del cuerpo con natrón duraba 40 días. Una vez que se terminaba el proceso de secado del cuerpo con natrón, se procedía a hacer un masaje al difunto con una serie de ungüentos aromáticos. La verdad es que un masaje nos vendría muy bien a muchos, lo único que sin estar muertos, también es verdad. Y bueno, después de este masaje se vendaba la momia. Una curiosidad sobre el vendaje del cuerpo es que el lino con el que se hacían las vendas para vendar al difunto normalmente lo aportaba la familia, pero a veces también lo podían aportar los trabajadores de la necrópolis. Tened en cuenta que para vendar el cuerpo se necesitaba una gran cantidad de lino, por lo que no es de extrañar que necesitasen más lino muchas veces. Además de mantener en buen estado el cuerpo, era muy importante mantener la imagen del difunto. Todo el proceso de vendaje del cuerpo iba acompañado de una serie de recitaciones rituales, de conjuros, para proteger al difunto con magia. Todo ello iba encaminado a proteger al difunto en su viaje al más allá y que superase de una forma favorable el juicio de Osiris. Durante el vendaje del difunto se disponían sobre el cuerpo del mismo una serie de amuletos que protegían cada una de las partes del cuerpo, y cada uno de estos amuletos iba asociado con una divinidad que era la protectora de esa parte del cuerpo en concreto. Además, en muchas ocasiones en las vendas encontramos inscripciones o incluso representaciones de dioses. Después del vendaje del cuerpo, se disponía sobre la momia, las máscaras, el cartonaje y se metía en su ataúd si lo tenía. Una vez en el ataúd, se entregaba el difunto a la familia para que completasen los rituales funerarios. Además, hay que tener en cuenta que el convertirse en momia era adquirir la imagen del dios Osiris, y por ello en muchos textos encontramos referencias sobre que alguien se ha hecho un Osiris o que es un Osiris. No te vayas, que tengo que seguir grabando entonces. Y bueno, antes de acabar os quiero contar un par de curiosidades. La primera curiosidad son los actos de piedad que se realizaban sobre las momias. Durante el proceso de momificación se podían perder algunas partes del cuerpo debido al proceso de desecación de putrefacción, pero también quizá por el ataque de algunos animales como eran perros o roedores. Por este motivo, algunas veces faltan algunas partes del cuerpo o las que están dañadas. Por este motivo, los embalsamadores restauraban estas partes del cuerpo o incluso las sustituían con espinas de palma, con huesos de otros animales o incluso con barro moldeado. También se podían restaurar si el cuerpo estaba deformado por alguna enfermedad o si en vida ya le faltaba alguna parte del cuerpo, se la ponían para que en el más allá pudiesen gozar de esa parte del cuerpo. Es decir, para que no les faltase ningún miembro. Esta restauración de las momias también podía llevarse a cabo sobre momias antiguas que estaban en mal estado de conservación. Por lo tanto, esta restauración de las momias era un acto de piedad y una forma de ganarse el favor de los difuntos para conseguir también su apoyo cuando llegasen al más allá. Es decir, para que esas personas que están restaurando la momia, cuando se muriesen, consiguiesen el apoyo de estos difuntos a los que habían favorecido cuando ellos estuviesen muertos. Vamos, que les aceptasen fácilmente en el más allá. Y la segunda curiosidad que os quería contar es que durante el siglo XIX y principios del XX no se trataba a las momias como las tratamos hoy en día, con un cierto rigor, con un cierto cuidado y no haciendo una serie de prácticas sobre ellas, sino que a veces la curiosidad de los arqueólogos y de los investigadores del siglo XIX principalmente y principios del XX les llevó a hacer una serie de cosas que hoy en día se considerarían mala praxis. Un ejemplo de esto era quitarle las vendas a las momias para ver qué había debajo. Hoy en día esto no se haría bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas las vendas a una momia para ver qué hay debajo, luego no puedes volver a colocárselas tal y como estaban. Para empezar, porque tampoco tienes los materiales para hacerlo de una forma adecuada. Pero es que no sabes cómo está.
no sabes cómo estaba colocado de verdad, entonces es imposible que te acuerdes exactamente el procedimiento y hacerlo bien, entonces es algo horrible y era una práctica muy extendida para ver qué había debajo y un poco aprender más sobre la momificación, pero es una práctica horrible, horrible, y es que no es algo que se deba hacer bajo ningún concepto. Además, con la tecnología que tenemos hoy en día, podemos obtener información de calidad y de sobra para ver cómo era esta práctica, qué hay debajo. Es totalmente innecesario quitarle las vendas a una momia como se hacía en el pasado, y es que es una práctica horrible. Y por este motivo en muchas colecciones encontramos momias sin vendas, porque ha habido unas personas en el pasado que les han quitado las vendas a estas momias, no porque se encontrasen así las momias realmente. Y bueno, sobre el ritual funerario posterior a la momificación me gustaría hablar en otro vídeo. Dejadme en comentarios si os apetece que haga un vídeo sobre eso, creo que puede ser muy enriquecedor y muy interesante, pero es que si os lo cuento ya se me va de tiempo el vídeo, y la cuestión, ya sabéis, es hacerlo lo más breve posible aquí. Y yo intento condensar toda la información del mundo, pero es que es muy difícil. También creo que podría ser interesante para vosotros hacer una serie de vídeos sobre las momias de cada periodo de la historia egipcia. Así que dejádmelo abajo en comentarios también, por favor, no seáis tímidos. Y bueno, si queréis contarme otra cosa o tenéis una duda sobre el vídeo de hoy, también os leo en comentarios. Si queréis mandarme algún mensaje animándome a tope, también lo acepto, encantadísima, porque me sube mucho el ánimo. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!